Continuamos conversando con Carlos Raúl Hernández. Por aquí te dice Luis Homero. Sería bueno recordarle a Carlos Raúl Hernández que aún perdiendo, Maduro seguirá siendo presidente con todas sus atribuciones por lo que queda de año al frente de la Fuerza Armada y la ANC. Pero ¿cuáles atribuciones? Si lo que hemos visto siempre en los ejemplos históricos es que los que pierden, bueno, al día siguiente están desesperados por irse, porque ya no tienen absolutamente ningún control de nada, la gente se le va. O sea, Maduro va a quedar, como lo decíamos al principio, con el 3 o el 2%, porque eso ocurre en todos los gobiernos que pierden, que la gente se va violentamente para el otro lado. Y además, ¿a quién se le ocurre que va Maduro querer, en medio de una derrota tal, devaluado ante su partido, ante las Fuerzas Armadas, como un perdedor, va a querer seguir frente a un gobierno del que el país lo acaba de echar y de echarlo estruendosamente? Es decir, por supuesto, hay que hacerle un puente de plata, pero hay que convencerlo de que lo mejor para él incluso y para la recuperación política de su fuerza, sobre otras bases, sobre otros planteamientos para el futuro, está bueno que se vaya y entregue rápidamente para evitar que en el país haya una hecatombe social, que es lo que está amenazado, porque a veces hablamos solo en términos políticos. No, es que lo que está en el país gestándose no, en pleno desarrollo, es una tragedia social como nunca la ha vivido Venezuela, ni la vivió en el siglo XX. Y si no se produce lo que tú estás diciendo, sino que Maduro gana. Bueno, si Maduro gana con votos, sin trampa, bueno, no, los demócratas no tienen otra que reconocer el triunfo. Ahora, yo lo que creo es que esa es una opción absolutamente improbable, si la gente se decide a sacarlo del gobierno. Ahora, sacarlo del gobierno implica, hay manera de ver... Con el voto, por supuesto, ¿no? Con el voto, no hay otra. Además, que no hay otra en ninguna parte, porque hay gente que sueña con unas intervenciones que todos los días los que pudieran hacer las intervenciones dicen que no van. Cada rato los americanos, los otros dicen que eso no es viable, que no es ni siquiera concebible una intervención militar. Están soñando algunos con un golpe de Estado, que es una de las cosas más ingenuas que yo he visto, porque esto es una fuerza armada que difícilmente va a dar un golpe de Estado para entregar el poder a muchos que han tenido años insultándolas, acusándolos de narcotraficantes, ¿sí? Afectando a todo un colectivo, como la Fuerza Armada, que es mayoritariamente gente decente y de trabajo, son profesionales que se dedican a sus oficios, que llevan a sus niños al colegio, y además que corren riesgo, mientras hay algunos en las cúpulas que seguramente, como en toda organización social, bueno, le meten a la corrupción, o a los devaneos y a las trampas, pero la inmensa mayoría de los militares son gente tan decente como somos nosotros, y gente de trabajo. Entonces se ha cometido un error muy grave en descalificarlos e insultarlos, y yo creo que difícilmente, si los militares llegaran a hacer eso, que a mí me parece extremadamente indeterminado e improbable, vayan a llamar a los que han estado todo el tiempo tratando de encanallar su función. Yo lo que pienso es que los militares tienen que volver a sus funciones profesionales, recibir apoyo institucional, apoyo del Estado, para que las cumplan a cabalidad, para cuidar nuestras fronteras y para ser garantes de la Constitución. Ese es su papel, que es un papel muy honroso, es uno de los papeles más honrosos que concede la sociedad democrática. Y salirse de la idea de que deben competir en la política o estar en la política. La política es un oficio para hombres desarmados, que lo único que tienen es la palabra para pelear, mientras los militares son hombres armados. Entonces no puede haber debate ni confrontación entre alguien que tiene un destacamento y alguien que lo que tiene son sencillamente sus ideas o un partido político. O sea, habría que despolitizar la vida militar y desmilitarizar la vida política. La vida política, es decir, que cada quien cumpla con su trabajo, como ocurre en cualquier país civilizado. Esto tampoco es una cosa que estamos descubriéndola aquí. Todo país civilizado, incluso de América Latina, y de países que han pasado por dictaduras horrendas, o el caso de Brasil, o el de Chile, o el de Argentina, bueno, los militares están muy felices porque ahora son militares y reciben otra vez el respeto de la ciudadanía, el cariño de la ciudadanía. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, los militares ponían en sus carros atrás la gorra y el sable, cuando estacionaban los carros, para que supieran que era el carro de un militar, que era una señal además que inspiraba respeto en la gente.
Pero ahora pueden romper el vidrio y se quedan con el sable. Y después lo matan con el sable. Es muy complicado. Sí. Fíjate, Julián Castro dice, los chavistas quieren perder para irse a los cuarteles de invierno a recuperarse en condiciones de no persecución y que se queme la oposición solventando la crisis. Bueno, está bien, yo asumo eso. Me gustaría quemarme en la lucha por la restauración de la sociedad democrática venezolana, sí, muy bien, y que ellos se recuperen. Además, esta es una historia muy vieja. O sea, los partidos que han ocasionado las grandes tragedias del siglo XX, luego se recuperaron y volvieron al poder. Bueno, ahí tenemos el APRA en Perú. El APRA en Perú, el Partido Socialista Chileno, que fue causante de una de las tragedias más grandes que ha vivido el continente. Bueno, y después ha gobernado 60 veces. Bueno, con decir, el PSOE en España, que fue causante de la guerra española de 1 millón de muertos. Bueno, después volvieron con Felipe González y han vuelto y volvieron con Zapatero. Es decir... Claro, pero ahí tú tienes que meter al franquismo también, porque el franquismo no fue el PSOE solamente el causante de la guerra. No. Una confrontación. Me refiero a que el gobierno que inició la desestabilización fue un gobierno socialista, porque empezó a perseguir a la gente, a echarle plomo a las iglesias, todas esas cosas que hemos visto aquí, pero al revés. Bueno, entonces resulta que después se recuperó y volvió. Bueno, es decir, la historia está en Uruguay, en todas partes llena de ejemplos como eso. Entonces el gobierno creo que necesita aprender a hacer política de la oposición y modernizarse, salir del siglo XIX y llegar al siglo XX por lo menos en materia de concepciones económicas y políticas. Soy venezolano, dice, ¿cuál es el plan de Falcón en caso de ganar y el CNE no se lo reconozca? Respuesta sin chalalá, por favor. Bueno, no, es que el punto está en que aquí siempre se ha dicho lo mismo, que el CNE va a hacer trampa, y resulta que cuando ha ocurrido lo contrario, es decir, cuando hemos ganado, el CNE dice que ganamos. Es decir, eso es una cosa que la experiencia la tenemos. Desde 2006, que la oposición rectificó de aquel horror horrible, ¿no?, de haberse retirado de las elecciones parlamentarias. 2005. Que fue cuando se retiraron. En 2006 fue a las elecciones. Desde 2006 hasta 2015 lo que tuvo la oposición fue una cadena de éxitos que lo llevó en una línea meteórica hasta el triunfo electoral de 2015. Lo que nos ha llevado a catástrofe es cuando la gente decide que el CNE es malo y entonces hay que ir a las calles a tumbar el gobierno y cosas como esas que nos han llevado prácticamente a la desaparición y que nos tienen hoy al borde de la desaparición, y que si no desaparece la oposición y obtiene un triunfo, es gracias a que Falcón asumió con coraje el reto de enfrentarse a una opinión, digamos, acomplejada, por decirlo de alguna manera, que es la que considera que no hay manera de ganar. Si Falcón pierde, se quema. No, en absoluto, queda como jefe de la oposición. Bueno, hermano, lea mi Twitter. ¿Cuál es la democracia que usted pregona? Es importante la entrevista con este caballero, pero también hay que darle algunos puntos de vista. Sí, señor Freddy Gaines, se le acabo de leer su tweet porque no sé a qué se refiere, pero bueno. También por aquí dice, aparte de depurar el sistema, se debe aplicar una estricta disciplina política y económica para el nuevo relevo que vaya a tomar el poder presidencial, sin dejar de lado el castigo por tan casi irremediable daño causado. ¿Será eso posible? La frontera entre la venganza y la justicia es complicada a veces en situaciones de mucha... Bueno, yo como lo que soy es un estudioso de la política, te digo lo que ha pasado en la historia reciente, donde han habido procesos de transición, aunque no me gusta usar esa palabra, porque me suena que en términos políticos prácticos es muy pavosa, pero en términos históricos se ha usado el término transición. Es decir, los países que han tenido éxito en el tránsito de regímenes autoritarios a regímenes democráticos es porque no han aplicado la venganza, ni siquiera disfrazada de justicia, porque eso a veces es una manera... Bueno, Rómulo Betancourt lo dice en Venezuela, Política y Petróleo, que es uno de los libros más sabios de política que se han hecho en Venezuela. Él dice que la causa de la caída del régimen de Gallegos, que no fue un golpe como cualquiera, fue un pronunciamiento general de las tres fuerzas, de todas las fuerzas, este señor ya no es presidente. Bueno, él dice que fue consecuencia, en primer lugar, dice él, de que los ecos se dedicaron a vengarse del medinismo y del lopecismo, es decir, del viejo régimen, ¿no? Y entonces hicieron aquellas cosas horrorosas, como que le quitaron la casa a Uslar, y entonces lo iban a meter preso, y aquella persecución masiva. Y Betancourt cuenta, cuando vio la lista de los candidatos a ir presos, entonces dice, esto parece una lista de lavandería china. Las lavanderías chinas en esa época lavaban la ropa
lo que llamaríamos la oligarquía. Entonces es una lista de lavandería china, esto no puede ser, esto es una retaliación, no puede haber retaliaciones. Bueno, y Betancur explica que la caída del régimen democrático, del primer ensayo democrático, fue consecuencia de que no se dedicaron a gobernar, es decir, a resolverle los problemas a la gente, sino se dedicaron a vengarse. O sea, que Ahora, ellos polvo trajeron estos lodos. Así es. Vamos Bueno, a la pausa para... Ya veremos. Fíjate, Chávez no se vengó de nadie. Chávez gobernó, amenazaba mucho, pero ahí lo tiene, gobernando y con ministros que fueron de COPEI. Tenemos que hacer la pausa, Carlos Raúl. Al regreso me gustaría hablar un poco de lo que tú te imaginas que el gobierno de Falcón, en caso de ganar, podría hacer o tiene planteado hacer. ¿Qué es lo que tú crees que puede hacer un gobierno que en caso de que sea derrotado Nicolás Maduro? Vamos a la pausa, ya venimos.